otros problemas con los cuales nos vamos a encontrar cuando en el otro el castellano es su segundo idioma. Y, por ejemplo, cuando hablamos de territorio, o cuando hablamos del río, o cuando hablamos de la vivienda, o cuando hablamos de algún delito. Por ejemplo, en el caso de los territorios, los pueblos indígenas piensan y hablan desde espacios comunitarios donde se integra toda la vida y se aprende a vivir en comunidad. Actividades económicas según un calendario marcado por las estaciones del año, acceso al agua, vivir la espiritualidad, recrear la cultura, ejercitar el idioma con sus particularidades, consumir ciertos alimentos que les da identidad en relación a otras, mantener los lazos familiares y respetar los espacios de los otros subgrupos comunes. Cuando ellos hablan de territorio, están pensando en estos puntos que les hablamos. Para ellos la memoria histórica es el título de propiedad, porque no tienen el documento. O si lo tienen, ese documento que le dio el Estado es nada y solo les sirve para mostrárselo al funcionario que se lo pida. La memoria histórica es lo que para ellos es lo que le da sentido de propiedad al territorio donde viven. Porque ese territorio de donde viven es mucho más, es inmenso en relación a las 100, 200 o 300 hectáreas que dice el título. Por eso la memoria histórica. En cambio nosotros hablamos de tierra en propiedad privada y delimitada por alambrados y con una extensión de acuerdo al dinero que tengamos para poderla pagar. Y la compramos o la tenemos destinadas a la explotación productiva. Y para nosotros solo los papeles, en este caso el título, es el que nos da derecho. Y con esto, con esta gran diferencia y con este poder que nosotros tenemos, intentamos y condicionamos a los pueblos indígenas porque pedimos los papeles y muchas veces el propio Estado no le ha dado los papeles, como por ejemplo el título de propiedad. Del 1.080.000 hectáreas calculada en el año 1987 para la población de los 3 pueblos indígenas de Chaco, es decir, Mocoy, Huichí y Com, apenas estamos en la mitad, 500 y pico de mil, que están ocupadas por pueblos indígenas. Recién se está firmando acuerdos entre INAI, Nación y Provincia del Chaco, para hacer el famoso relevamiento territorial indígena y poder tener un número exacto de cuántas son las tierras que ocupan los pueblos indígenas. Teniendo en cuenta el crecimiento vegetativo que tiene la población indígena en el Chaco durante estos últimos, pongamos, 25 años, 30 años, y con una progresiva privatización de las tierras fiscales, nosotros nos preguntamos cómo vamos a llegar, por un lado, a ese número del 1.080.000. E incluso si con ese millón hoy sería suficiente para el espacio que los pueblos indígenas necesitan. Cuando hablamos de monte, el indígena habla de un espacio vital donde el todo los incluye y le da lo básico para vivir y sostener su identidad. El árbol es sombra en el verano, es brasa en el invierno, es
fuego para cocinar, es alimento en la temporada, es medicina. El árbol fue refugio en el pasado que les permite vivir hoy. Cuando hablo de eso, el refugio, hablo de la persecución en la campaña al desierto. Es el lugar donde viven hoy los espíritus y es el espacio de la espiritualidad. Incluso debo pedir permiso a los espíritus antes de ingresar al monte por alguna actividad. Cazar o pescar en cantidades superiores al consumo diario puede ser castigado por los espíritus del monte con enfermedades o incluso con la muerte. En cambio nosotros, cuando hablamos de monte, hablamos de la madera para muebles, hablamos del carbón, hablamos del paisaje, y pensamos el monte en términos de plata, de dinero, y está evaluado bajo esos criterios. El ecosistema chaqueño está siendo destruido a pasos agigantados por la extracción de la madera y por los desmontes para sembrar soja, criar vacas o los chanchos chinos. Estoy marcando acá, en territorio y en monte, cómo nuestras miradas son diametralmente opuestas. Cuando hablamos de río, el indígena está pensando en el lugar de los espíritus e incluso está pensando en la gente, otros pueblos, que viven por debajo del río. El río es alimento, el río es recreación, el río es aseo personal, el río es vía de comunicación. Para nosotros, un río es recreación para la pesca o con playa con reposeras. Es balneario, es riego para la producción, es transporte, es fronteras. Hay un dicho, un relato muy conocido entre quienes trabajamos con pueblos indígenas y también con otros sectores populares. Dicen que no hay que darle los pescados, que a la gente hay que enseñarle a pescar. Para mí una opinión muy reaccionaria. Entonces otros dicen no, hay que darles la caña y enseñarles a pescar. Ya es una opinión un poquito más progre. Pero nos encontramos con un problema. Les entregamos las cañas, pero han privatizado los ríos. Fueron cerrados nuestros antiguos accesos a los ríos, te dicen los indígenas. Ahora estamos viviendo a 80 kilómetros del río porque nos corrieron de aquellos territorios. Nos robaron el río y por más que tengamos las cañas y sepamos pescar, el asunto es cómo acceder al río. La salud. Bueno, la salud va a ser tema también de otras personas, de Ana Rosa, una compañera, y de Juan Carlos también, otro compañero, pero es un tema muy presente en el diálogo continuo con los indígenas, el tema de la salud. Para el indígena tiene un concepto también muy propio de lo que es la salud y de la enfermedad. Las enfermedades pueden ser resultado de conflictos en la familia o en la comunidad y que rompen la armonía que reina en la comunidad o que reina en la familia. El Piogoná, que es el médico propio, tiene que identificar dónde se cortó la armonía y lograr su reconexión. Lograda la reconexión, es recuperada la salud. El instrumento del Piogoná es el sonajero, la succión, el canto, la danza, la oración. También hay otros métodos.
La internación es en la propia casa del paciente o en la casa del Piogoná, conviviendo con la familia de este todo el tiempo necesario de curación. También la naturaleza, es decir, el monte, contiene recursos curativos. En la interpretación propia de la salud, para eso no hay virus, no hay bacterias, no hay bacilos. El cuerpo no se fracciona en órganos. Generalmente es producto, la enfermedad generalmente es producto del mal que le ha hecho otra persona. En el mundo de los indígenas que están integrados a las iglesias cristianas, la fe en Dios es muy importante en estos casos. El culto es un lugar de sanidad muy, muy, muy importante. Hay cultos en donde los momentos de sanidad son claves. Como agentes de salud también están las mujeres oradoras, que son mujeres que justamente son convocadas para lograr la sanidad de algún enfermo. Para nosotros la enfermedad se localiza en el cuerpo, en algún órgano en particular, y es producto de multicausales. Y se identifican con muchos bichos culpables. Y para cada caso hay una empresa que te fabrican los remedios para la solución. Las viviendas, los hospitales, los sanatorios,